Drop it. Bueno, me da muchísimo gusto tenerte aquí para poder platicar un poco más sobre este libro que la verdad a mí sí me llama mucho la atención porque nos encontramos en un punto intermedio o a lo mejor inicial. Ahorita necesito que me orientes un poco con eso porque aquí volvemos a ver al personaje principal, como en el caso de Emil, como príncipe, cosa que ya lo estábamos viendo en el anterior libro, como el rey. Entonces, ¿cómo nace este proceso de que viene un libro que es como la guía para conocer a los personajes, para conocer de qué se trata el lugar, para conocer cada una de las ciudades y por qué, digamos, viene después de La ladrona de la luna? Uy, pues esto tiene una explicación muy interesante. Y es que este libro, que es Las Memorias de Fenrir, no habría existido de no ser por la pandemia. Este año, 2020, se supone que íbamos a publicar el libro 3, que es ya pues el final de la trilogía, el final de la historia. Pero como se atravesó la pandemia y se empezaron a cancelar las ferias del libro, entre la editorial y yo decidimos posponer el lanzamiento final de la trilogía para el 2021. Pero como afortunadamente los libros tienen muchísimos seguidores, muchísimos lectores que de verdad son muy fans y tienen páginas de likes en Facebook, páginas de fans en Instagram, hacen cosplay, hacen fanart, hacen sus propias historias con mis personajes. Tiene una comunidad de lectores muy bonita y muy activa, entonces no los queríamos dejar sin nada en este año que de por sí ya ha sido muy incierto y muy difícil y muchos de nosotros usamos los libros para escapar. Entonces, pues sí, decidimos que no los queríamos dejar sin nada y yo, como soy muy fan de las sagas fantásticas, en Estados Unidos a veces se usa que se hacen este tipo de guías o enciclopedias, mundo fantástico del autor, y pues lo di como sugerencia de, oigan, ¿qué tal si hacemos una guía ilustrada, completamente a color, del universo del Príncipe del Sol? Y la editorial pues le pareció buena idea. Entonces durante todos estos meses de pandemia estuvimos trabajando en este libro y por eso nace después de La ladrona de la luna. Siento que lo ideal hubiera sido que saliera hasta después de que cerráramos la trilogía, pero fue por una circunstancia completamente especial y fuera de nuestro control, y creo que de no ser por la pandemia, este libro ni siquiera existiría, porque lo que habría pasado es que habríamos publicado la tercera parte y ahí cerrábamos. No habríamos visto la necesidad de hacer algo así. Entonces, por eso esta línea del tiempo medio extraña, pero tiene sentido. Y no quise poner a Emil como rey porque no quería arruinarles los libros a nadie que no hubiera leído El Príncipe del Sol y La ladrona de la luna. Quiero que este libro sea como un regalo para los que ya son fans de la saga, que sea como un libro de colección, con ilustraciones, con mapas, con stickers, y donde pueden encontrar información nueva que no se ha visto en las novelas, pero también quiero que sea un libro para lectores nuevos, por lo mismo de que es una guía que lo puedan leer antes del Príncipe del Sol si eso quieren, porque cuide mucho no hacer spoilers de ninguno de los dos libros. Me llama también mucho la atención esta parte que nos comentas de que ya se estaba trabajando en el cierre de esta trilogía. ¿Ya está escrito el libro o está solo avanzado el del cierre? Está avanzado, muy avanzado. De hecho, yo pues este año ya lo tenía que entregar en verano, pero como la idea de las memorias de Fenrir nació antes, nació pues la pandemia estaba pues bastante reciente, empecé a trabajar en las memorias de Fenrir y tuve que dejar el proyecto del tercer libro de lado por bastantes meses y justo ahora lo acabo de retomar en noviembre. Entonces, sí está muy avanzado, pero programado para entregar el próximo año para que salga el próximo año y esperemos que sí lo podamos despedir en ferias del libro, con lectores, en firmas, con fotitos y abrazos, como siempre lo hemos hecho con los libros. Me llama mucho la atención lo que justo comentabas y a ver si se alcanza a ver un poquito ahorita aquí en la cámara.
Toda la parte de la ilustración, por ejemplo, la ilustración que por aquí lo primero que Uy. salió en el libro es la parte que se ve el mapa para poder conocer cómo está este mundo. ¿Quién se encarga de la parte de la ilustración? ¿Tú también la haces? ¿Quién la hace? Uy, pues el mapa original yo lo diseñé, de hecho, si te vas al final a la parte de datos curiosos, mira, aquí te lo voy a enseñar, viene el mapita original que yo había diseñado en computadora. Obviamente acá la ilustradora del mapa, que se llama Berenice, hizo un gran trabajo mejorándolo y haciéndolo precioso, pero ajá, se basó del mapa inicial que yo ya había diseñado y de ahí hicimos mancuerna como para los detallitos y los castillos y todas esas cositas extra. Y las ilustraciones, que son muchísimas, son 25 ilustraciones inéditas a todo color. Por ejemplo, aquí tenemos una. Eh, Estas lo hicieron dos ilustradores que se llaman Moy e Ingrid Boge. Y también estuve todo el tiempo en contacto con ellos. Teníamos comunicación las 24/7 en un grupo y yo hacía como los bocetos de cada ilustración. La verdad, dibujo espantoso, entonces estoy muy agradecida de que pudieran tomar mi visión y transformarla en lo que quedó aquí porque mejoraron la visión que yo ya tenía en mi mente. Y pues sí, justo, yo solamente había hecho los bocetos, yo describía cómo quería las ilustraciones, ponía de que, bueno, este personaje lo quiero en esta posición y con esta ropa, a este personaje lo quiero con esta paleta de colores, y ellos se encargaron de hacer mi visión realidad, y estoy súper contenta con los resultados. Pero sí, siempre fue un trabajo en equipo y traté de involucrarme en todo, todo, todo. O sea, no solamente estuve pues escribiendo el libro, sino que me involucré bastante en las ilustraciones e incluso en el diseño, que la editorial se encargó del diseño del libro, también estuve lo más involucrada que pude. También me llamó la atención en la parte de los personajes. Estamos acostumbrados a lo mejor en este tipo de libros que son como una guía para conocerlos, a ver que te platiquen acerca del personaje, de los poderes que tienen y como bien nos pones, pero me llamó mucho la atención la parte de la anécdota del personaje. O sea, algo que no estábamos tan acostumbrados a ver y que incluso estas anécdotas, muchas ni siquiera las sabíamos por más de haber Ajá, leído los libros anteriores. pues sí, es justo lo que te decía, que quería que fuera un libro que tuviera cosas nuevas para los que ya habían leído los libros, que sintieran que vale la pena no solo por las ilustraciones, no solo por el mapa, sino porque sí hay información nueva. Y sí, o sea, creo que de mis partes favoritas de escribir fueron estos recuerdos de los personajes, porque justo como dices, son anécdotas de cuando ellos eran más pequeños y esas no se alcanzan a ver en la trilogía principal. Ellos estaban chiquitos, pero quise poner anécdotas que de alguna forma los hubieran marcado, que hubieran definido a los personajes que ya conocemos en El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna. Y para mí fue increíble, fue una experiencia bien bonita escribirlas y también fue difícil. A veces batallaba para decidir qué parte de la vida de este personaje contar, qué parte creo que lo marcó más, o no sé, había personajes con los que quería contar dos o tres anécdotas diferentes y tuve que elegir una, pero sí fue definitivamente de lo que más disfruté, porque siento que este libro es mucho de hechos, iba escribiendo hechos, 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 entonces cuando pude contar las anécdotas también fue como un respiro para mí. También otra parte que se me hizo interesante es la parte justamente inicial, donde empiezas haciendo, no solo creando lo que es el mundo donde viven estas personas, sino que creas toda la historia por el largo de todo el tiempo, desde que se crea hasta casi casi la fecha, porque hay muchos hechos que nos podrían llevar a pensar que a lo mejor vienen cosas después, porque hay cosas que todavía no han sido abordadas al 100%. ¿Hay algún plan como que una vez que se acabe esta trilogía, se siga retomando las historias de estos personajes? Uy, pues yo tengo documentos y documentos en mi computadora con las historias que están aquí contadas y historias de trasfondo de todos los personajes. Entonces, o sea, no descarto tal vez en algún futuro hacer un libro de historias cortas. Siento que sí hay mucho que contar que tal vez no se vaya a ver en la trilogía principal. Y te digo, no está como decidido, pero tampoco lo descarto. Y otra cosa que también me gustaría hacer es una novela gráfica
No sé, creo que hay cosas que me gustaría todavía hacer dentro de este mundo de Fenray, pero por ahora lo único que tengo así dado por hecho es la tercera parte. Perfecto. Si tú tuvieras que identificarte, que ya sé que cómo sufren cuando se les hace ese tipo de preguntas, con un personaje, ¿con quién tendría más parecido Claudia? ¿Con cuál de todos los que has abordado? Sí, sí, está complicado. Sí, creo que todos los personajes tienen un poquito de mí, pero ninguno es 100% yo. Por ejemplo, Emil tiene mis miedos. En Emil deposité mis miedos de qué tal si no soy suficiente, qué tal si decepciono a todos. En Gianna deposité cómo yo era antes y cómo batallaba para salir de lo que las personas esperaban de mí. Así era yo antes. En Elion deposité lo que yo siempre he querido ser, que es esta persona aventurera, soñadora, que va por lo que quiere. Entonces, por ejemplo, en Mila deposité cómo yo me siento en mi grupo de amigos. No sé, siento que todos tienen como una pizca de mí, un pedacito, pero ninguno es 100% yo. ¿En qué, ahora sí, en qué lugar de los, pues, tres reinos, porque también el otro cuenta, por más rebeldes que sean, vivirías tú? Ajá, sí cuenta, sí cuenta. Yo viviría en el Reino de la Luna, en la ciudad de Breya, que es la ciudad donde la cultura y el arte es lo más importante. De ahí vienen los mejores escritores de Hilardia, también el ballet, el teatro. No sé, creo que sería la ciudad perfecta para mí. Además de que yo soy una persona nocturna, entonces siempre he sabido que soy del Reino de la Luna. Yo sería un Lunaris que viviría en Breya. Otra cosa que me llama mucho la atención es como la manera que tú tienes de tocar toda esta parte de esta secta, pero tocándola, pero dejándote así con la Ujú. incertidumbre, o sea, porque a ciencia cierta nunca se ha abordado a fondo. ¿Eso podría venir en el tercer libro o eso va a quedar como un punto de lo dejo a la libertad del lector? Pues en este libro no quise adentrarme mucho en la secta porque la secta es como casi el tema principal del segundo libro, de La Ladrona de la Luna. Entonces, de hecho, si una persona lee La Ladrona de la Luna, va a encontrar más información sobre la secta de Avalon de la que pueden encontrar aquí. Pero aquí obviamente quise dar una introducción para que sepan que es importante y es parte de la historia central de la saga. Y hubo muchas cosas que también en el tercer libro voy a revelar que tuve que cuidar mucho de no poner aquí. Por ejemplo, en los orígenes del reino, la leyenda de Helios y Avalon, que son como los creadores, que son como los primeros que tuvieron los poderes del sol y la magia de la luna, esa leyenda oculta muchos secretos que no se han descubierto y esos los vamos a descubrir en el libro 3. Entonces aquí tuve que cuidar como dejarlo todo muy ambiguo. Sí explicarlo, pero no decir como y esto es lo que pasó, porque eso lo vamos a descubrir en el libro 3. Entonces sí fue una experiencia difícil escribir esto porque no quería darles ningún spoiler de lo que todavía no se ha leído. ¿Cuánto tiempo te toma a ti no escribir los libros, no sacarlos ni todo esto? Crear todo este universo loco, muy bien diseñado, donde casi, casi hasta el que barre tiene nombre y tiene el por qué estar en este lugar, hasta ya decidir lanzar los libros. Pues me tomó unos 10 años, desde que la idea inicial se me ocurrió, fue hace 10 años cuando yo estaba en la universidad. Desde el principio supe que quería hacer una fantasía con el sol y la luna como base, y lo primero que creé fue a un personaje representando al sol y a un personaje representando la luna. Todavía no tenían nombre, pero luego se convirtieron en Emil y en Elion. Y pues sí, durante estos 10 años se me iban ocurriendo ideas y las iba anotando, ya sea en las notitas de mi celular o en documentos de Word o en mis libretitas que aquí tengo de forma física. Y pues sí, durante todos estos años se me iban ocurriendo ideas, 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 e iba formando el mundo en mi cabeza, pero fue hasta el 2016 que dije, ya me voy a sentar
a ordenar todo, a como escribir toda la historia de este mundo para poder escribir las novelas que quiero escribir. Porque la historia del Príncipe del Sol y de la Ladrona de la Luna y del tercer libro, toda esta trilogía, es una historia que yo tenía muchas ganas de contar. Siento que es la historia que necesitaba contar, pero no podía hacerlo si no tenía bien definido todo este mundo, todo este sistema de magia y todo lo que hay por detrás. Entonces, sí, fue un proceso de años. Y te digo, cuando empecé a trabajar ya al 100 fue en 2016, pero viene de mucho más atrás. Me gustaría también nos platicaras un poquito toda esta parte de si se ha pensado a lo mejor en un futuro corto, mediano, largo, llevarlo al cine, llevarlo a serie, llevarlo a algún proyecto audiovisual, más que todo porque literal ya tenemos hasta la imagen a mínimo detalle y la personalidad de cada uno. Sí. Ay, pues para mí sería un sueño. O sea, tristemente yo no soy la que decide eso, ni tampoco la editorial, pero sí, o sea, si a mí me llegan con una propuesta de ya sea serie, película, incluso serie animada, tipo anime, yo estaría fascinada. Siento que sería como un sueño vuelto realidad, pero pues todavía no pasa. Esperemos que en un futuro suceda, sería increíble. Esta pandemia, aparte de para demostrarte que podía haber un libro que hasta ese momento no había sido considerado, ¿para qué más te sirvió a nivel escritora? Uy, yo creo que para mí al inicio representó un reto. Cuando recién empezaba todo esto, me llené de mucha incertidumbre y recuerdo que estaba muy bloqueada, no podía escribir los primeros meses, entonces tuve que como volver a aprender, como reaprender a, a sentirme en mi espacio creativo, a armarme un ambiente en el que pudiera escribir. Y te digo, me costó un poco, pero pude retomarlo y pues te digo, salió este libro completo. Siento que la pandemia sí me ha enseñado muchas cosas, especialmente a no dar todo por hecho, porque por ejemplo, yo a inicios de este año decía, ay, en diciembre voy a ir a la Filwa mi tercer libro, y al final no se pudo. Entonces, siento que la pandemia en general me ha hecho más consciente de las cosas, me ha hecho darme cuenta también de muchísimas otras cosas. Y sí, me tuve que aprender a escribir en otro entorno. Por ejemplo, a mí me gusta escribir cuando estoy sola y ahora toda mi familia está en home office. Entonces, o sea, de verdad fue como un giro completo, pero no sé, siento que ya a estas alturas trato de verle lo positivo y pues una de esas cosas positivas es que nació este libro que yo creo que no existiría. Pero sí me ha costado. Drop it.